vamos a dar comienzo y avanzar con el capítulo 5, ¿sí?, de la ley 17.801 y vamos a hablar hoy de todo el capítulo 5 que se remite a lo que es la publicidad registral. Nosotros habíamos tenido ya más o menos una clase en donde hablamos de lo que era la publicidad registral y ahora lo enfocamos directamente a lo que es la ley del registro, ¿sí?, de la propiedad inmueble específicamente, para ver cuáles son los detalles que hay que tener en cuenta. El capítulo 5 va desde el artículo 21 al 29 y bueno, y lo que marca el 21 dice: el registro es público para el que tenga interés legítimo en averiguar el estado jurídico de los bienes, documentos, limitaciones o interdicciones escritas. Las disposiciones locales determinarán la forma en que la documentación podrá ser consultada sin riesgo de adulteración, pérdida o deterioro. Bueno, con respecto a esto, lo que marca, ¿no es cierto?, es todo lo que, o sea, el motivo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado que el motivo era dar publicidad, ¿sí? Y el hecho de dar la publicidad es para que no se vulneren derechos, ni derechos de las personas que tienen inmuebles registrados, ni tampoco los derechos de las personas que de buena fe pueden intentar adquirir o realizar algún acto jurídico, perdón, me agarro hipo, acto jurídico, y que uno puede, si tiene un interés legítimo, pedir los informes para verificar la situación jurídica del bien, ¿sí? La disposición de cómo se va a hacer la petición es propia de cada lugar, ¿sí? Sabemos que ahora acá, en este momento, lo que se hace es pedirlo por intermedio del Colegio Público de Escribanos, ¿sí?, y en forma digital, ¿sí? Y se obtiene, bueno, abonando, después vamos a ver qué es lo que tenemos que abonar, pero bueno, de esa manera que se evita un poco también lo que es el deterioro de lo que son los instrumentos, ¿sí? Porque en realidad lo que hay que poner es evitar el deterioro o de la adulteración de la documentación, ¿sí? El hecho de no hacerla visible en forma efectiva, eso impide también que se pueda cometer algún problema, que se pierda, que se manche, que se estropee, ¿sí? Bien, el artículo 22 marca, dice: la plenitud, limitación o restricción de los derechos inscriptos y la libertad de disposición solo podrá acreditarse con relación a terceros por las certificaciones a que se refieren los artículos siguientes, ¿sí? Ahora vamos a empezar a hablar de todos los que se necesita para poder hacer público y para poder ver o para poder tramitar con respecto a esos bienes, pero todo eso, todo lo que se pretenda conocer, ¿sí?, siempre va a acreditarse con relación a terceros, ¿sí? Esto es precisamente cuando se quiera oponer o cuando se quiera hacer notar o hacer conocer una situación, ¿sí? Bien, vamos ahora. ¿Qué dice el artículo 23? Dice: ningún escribano o funcionario público podrá autorizar documentos de transmisión, constitución, modificación o cesión de derechos reales sobre inmuebles sin tener a la vista el título inscripto, ¿sí?, en el registro, así como certificación expedida a tal efecto por dicha oficina en la que consigne el estado jurídico de los bienes y de las personas según las constancias registradas. Los documentos que se otorguen deberán consignar el número, fecha y constancias que resulten de la certificación. ¿Qué quiere decir esto? Que acuérdense que nosotros siempre que tenemos que pedir un informe de dominio, por ejemplo, aparte de tener todos los datos de
precisos para poder individualizar. Es necesario que cuando el escribano, ¿sí?, quiera hacer alguna transmisión, o sea, o alguna sesión o alguno de las posibles actos jurídicos que se puedan realizar, sí o sí tiene que tener a la vista el título, ¿sí? No lo puede hacer de una fotocopia o no la puede hacer si no lo tiene a la vista, ¿sí? Y bueno, y los documentos que otorguen, si van a otorgar una certificación, obviamente tienen que constar con las fechas y las constancias que resultan, ¿sí? Fíjense que eso es lo que hace el escribano. Por un lado, si uno va a pedir un certificado de dominio, que no es lo mismo que un informe, sí o sí no lo puede firmar si no lo tiene a la vista, ¿sí? De esos certificados, ¿sí?, se acuerdan que tienen un plazo. ¿Por qué? Porque puede ser que la situación del bien se modifique. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta que la validez del plazo de certificación generalmente se acuerdan que era desde el momento, ahora vamos a ver bien el plazo, pero desde el momento en que el escribano trababa, o sea, el certificado, había un plazo en el cual no podían ingresar ninguna medida cautelar. ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos visto al principio. El plazo de validez de la certificación, que comenzará a contarse desde la hora 0 del día de su expedición, será de 15, 25 o 30 días según se trate, respectivamente, de documentos autorizados por escribanos o funcionarios públicos con domicilio legal en la ciudad, asiento del registro, ¿sí? En el interior de la provincia o territorio o fuera del ámbito de la provincia, territorio o capital federal. Queda reservada a la reglamentación local determinar la forma en que se ha de solicitar y producir esta certificación y qué funcionarios podrán requerirlas. Asimismo, cuando las circunstancias locales lo aconsejen, podrá establecer plazos más amplios de validez para las certificaciones que soliciten los escribanos o funcionarios públicos del interior de la provincia o territorio. Bueno, esto lo que le está dando es amplitud, ¿sí?, al escribano que certifique para que pueda resolver o decidir de ampliar. En realidad, no lo tiene que hacer por petición, ¿no es cierto? No lo puede hacer por voluntad propia, ¿sí? En realidad, el que va a ampliar el plazo es el registro, ¿sí? Uno lo que puede hacer es solicitarlo, o podría el escribano solicitarlo en algún caso muy particular, ¿sí?, muy, muy particular. Pero sabemos que los certificados, ¿sí?, tienen muy poco, precisamente por eso, porque cuando el certificado se pide, se bloquea, ¿sí?, el título, ya sea por 15, 25 o 30 días, ¿sí? La certificación, no lo mismo cuando uno pide un informe. Sí, en la certificación. Entonces, cuando las circunstancias locales lo aconsejen, ¿esto cuándo puede ser? Por ejemplo, cuando se está, supongamos, porque acá estamos hablando de certificación por parte de un bien inmueble, ¿no es cierto? Supongamos que la certificación tiene que ser para un trámite, no en el lugar en donde se encuentra el inmueble, en donde se está certificando, para otra localidad, ¿sí? Que puede ser que el tiempo o el plazo a que llegue se vea demorado. En situaciones muy especiales se podría llegar a solicitar, a pedir que se extienda, ¿sí?, que se amplíe esa validez, ¿sí? Bien. Una vez expedida la certificación de las comprendidas en los artículos,
anteriores, y ahora los vamos a detallar otra vez, el registro tomará nota en el folio correspondiente y no dará otra sobre el mismo inmueble dentro del plazo de su vigencia, más el del plazo que se refiere al artículo 5, ¿sí? Sin la advertencia especial acerca de las certificaciones anteriores que en dicho periodo hubiese despachado. Esta certificación producirá los efectos de anotación preventiva a favor de quien lo requiera, en el plazo legal, la inscripción del documento para cuyo otorgamiento se hubiese solicitado. ¿Esto qué quiere decir? Es lo mismo que hablamos recién, ¿no es cierto? Mientras se haya pedido la certificación, durante ese periodo obviamente se va a anotar a favor de la persona que hizo la solicitud, la certificación que pidió, ¿sí? Y no se va a poder, durante ese plazo de vigencia, no va a poder ingresar ninguna otra certificación, ¿sí? Recuerden que esto es, durante ese plazo no puede haber movimientos dentro de lo que es el folio el folio de seguridad de ese bien que se está tramitando la certificación. Puede suceder, ¿sí?, que haya casos de escrituras que sean simultáneas, ¿sí? En ese caso, siempre se va a poder tener en cuenta para solicitar o para ver la referencia de la certificación que se está pidiendo, ya sea documentos originales o los testimonios, ¿sí? Y en lo que se va a referir a las constancias, siempre sí se va a poder, en este caso, sí se va a poder utilizar la información que al respecto se contenga del que antecede. ¿Cuándo se puede dar escrituras simultáneas? Por ejemplo, cuando se hace una subdivisión, entonces las escrituras, o sea, ese bien que tenía una original va a tener dos, ¿sí? En ese caso, esos son los casos en que puede haber escrituración simultánea. Con respecto, dice, aparte de la certificación a que se refiere el artículo 23, el registro expedirá copia autenticada de la documentación registral y los informes que se soliciten de conformidad con la reglamentación local, ¿sí? O sea, esto es lo que está dando a entender que el registro puede expedir la copia autenticada y además, bueno, de acuerdo, obviamente, la norma, cómo se solicite en el registro local, ¿no? En la delegación local, ¿sí? Pero esto es para tener en cuenta, porque por si en el momento en que se está haciendo la certificación, nos digan, se puede pedir, ¿sí?, copia autenticada de la documentación registral. No hay impedimento de eso, ¿sí? Lo que no puede hacerse es incluirse o meterse ninguna medida sobre el bien, ¿se entiende? Ahora después eso lo vamos a volver a hablar igual. Respecto al artículo 28, decimos que en todo documento que se presente para que en su consecuencia se practique inscripción o anotación, inmediatamente después que se hubiese efectuado el registro, le pondrá nota que exprese la fecha, especie y número de orden de la registración practicada en la forma que determine la reglamentación local. ¿Cómo es eso? Generalmente en el folio de seguridad, o van a tener un folio de registro en donde ahí se vaya por fecha, por orden cronológico, lo que se hubiese solicitado, ¿sí? Quien expida o disponga, se expida segundo o ulterior testimonio de un documento ya registrado, deberá solicitar al registro ponga nota de la inscripción que había correspondido al original, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A veces se puede pedir un segundo testimonio. ¿Por qué? Porque por una cuestión de se puede haber perdido el primero, ¿sí? En ese caso hay que tener en cuenta que el registro tiene que
tomar nota de esto, de que obviamente se expide un segundo testimonio. El registro hará constar en las inscripciones o anotaciones pertinentes la existencia de los testimonios que le fuesen presentados. ¿Sí? Bien. Y por último, ¿sí? Fíjense que acá se remite, yo acá les copié el artículo viejo porque dice: el asiento registral servirá como prueba de la existencia de la documentación que lo originara en los casos a que se refiere el artículo 1011, ¿sí? Referencias normativas. El artículo 1011 del Código Viejo, por eso se los transcribí. Fíjense que dice: si el libro del protocolo se perdiese y se solicitase por alguna de las partes que se renovase la copia que existía o que se ponga en el registro para servir de original, el juez puede ordenarlo con citación y audiencia de los interesados, siempre que la copia no estuviese raída ni borrada en lugar sospechoso, ni en tal caso que no se pudiese leer claramente. ¿Sí? ¿Qué pasa esto? Bueno, a ver, generalmente ahora va a estar todo digitalizado, pero no se olviden que todo esto está protocolizado en libros, ¿sí? Un libro de protocolo y lo que hay que hacer es, obviamente, ese es el original. Después lo que se expide siempre son testimonios. Primer testimonio es el que nosotros llamamos original, pero en realidad el original no lo tenemos nunca. El original está en el registro, ¿sí? Lo que nosotros tenemos como original es el primer testimonio, ¿sí? Y después, bueno, de ese primer testimonio es una copia que obviamente está certificada por el registro, ¿sí? Por eso, lo que dice acá el artículo 29 es que el asiento registral sirve como prueba de la existencia del documento, ¿sí? Y en caso de que se necesite, por ejemplo, el juez puede ordenar con citación, o se necesite porque hay algún dato faltante o algo, y se tiene alguna de las partes tenga algún original, se lo puede presentar para que sea incorporado al registro, ¿sí? Bien. Bueno, después vamos a recordar, hasta acá llegamos con el artículo 29. Y después lo que vamos a recordar, los instrumentos, ¿sí? Que están en los primeros artículos, nosotros ya los vimos, qué tipo de documentos son los que se pueden registrar, ¿sí? Bien, nos vemos en un rato.